Esta es una mesa temática sobre la problematización del espacio y del género. Tenemos a diferentes ponentes. En primer lugar tendremos a Ana Rosa Ángela González Estrada, que ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tallerista de diferentes eventos culturales como la Feria del Libro Infanto-Juvenil, y formó parte del comité organizador del tercer Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación. Actualmente es maestranda de la maestría en Filosofía de la Ciencia. Y ha escrito en diferentes artículos académicos sobre historia de la educación. Luego tenemos a José Ignacio Larreche, de Argentina, es docente de la Universidad Nacional del Sur y miembro de diversos proyectos de investigación que tienen como objeto la teoría de la geografía cultural y los estudios del turismo. Es becario del CONICET y diplomado en diversidad sexual y derechos humanos de Claxo. Y su temática de tesis actual radica en el espacio urbano y su relación con las dimensiones sociosexuales en una ciudad intermedia de Argentina. En tercer lugar, van a exponer Nadia Fink y quien les habla. Nadia Fink es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Desarrollo Local y doctoranda en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego de Argentina y actualmente es becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Sus líneas de investigación son las políticas públicas urbanas y habitacionales, procesos de expansión urbana en ciudades intermedias, localización diferencial de tejidos residenciales. Y quien les habla es Ayelen Martínez, licenciada en Sociología, magíster en Gestión Pública y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, también docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y las líneas de investigación son políticas públicas urbanas y habitacionales y centralidades urbanas en ciudades intermedias. Por último, el último ponente es Marcos Moreno, geógrafo egresado de la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente cursa la maestría en Geografía por la Universidad Federal de Bahía. Es investigador asociado del Centro Latinoamericano de Estudios de la Cultura, y su principal tema de investigación es el análisis de la implementación territorial de políticas públicas destinadas para el atendimiento de mujeres en situación de violencia en la ciudad de El Salvador de Bahía, Brasil. Así que bueno, mientras se van sumando a esta transmisión a escucharnos, la idea es que comencemos. Les damos la palabra a Ana, que nos va a contar un poco sobre su ponencia, que es Sesgos de Género en la Divulgación Escrita de la Ciencia, un análisis de contenido con perspectiva de género en artículos de divulgación científica. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Empiezo compartiendo la presentación, por favor. Espérenme, ahí voy. ¿Sí la pueden ver? Perfecto, sí, arrancamos. Entonces. Ok, pues bueno, pues sí, como había mencionado, esta es una pequeña parte de la investigación que estoy haciendo como mi trabajo de la maestría. Y pues bueno, sí, justo lo que pretendes ver, pretendo encontrar son los sesgos de género en la divulgación de la ciencia, y tengo un problema porque no puedo mover el... a ver, espérenme, ya puedo mover esto. Entonces, pues bueno, yo partí de la pregunta justo de que si habían sesgos de género en la divulgación de la ciencia, en específico en la divulgación escrita de la ciencia, y pues ya en este proceso de delimitación, pues elegí
artículos de dos revistas, una es Como Ves y otra muy interesante. Porque estas revistas, pues bueno, principalmente por 3 puntos. Lo primero es que son revistas de divulgación científica. En segundo lugar, y esto es por el contexto de la pandemia en la que estamos viviendo, es que sus artículos estuvieran publicados en Internet y fueran de acceso gratuito. En tercer lugar, es que fueran revistas multidisciplinarias. Y pues bueno, son diferentes las revistas que cumplen con estos requisitos. Porque estas dos, pues porque son las que tienen mayor alcance. Según el INE, por ejemplo, la revista muy interesante es la que mayor alcance tiene en el ramo de la divulgación científica, con 350,000 ejemplares al mes. Y bueno, hasta el 2019 con 1.1 millones de visitas en su página web, y en el 2020 ya rebasaba los 2 millones. En el caso de Como Ves, pues bueno, es una revista de la UNAM, es una revista universitaria que tiene mayor tiraje dentro de las revistas universitarias, con 20,000 ejemplares mensuales. Por eso estas, por el alcance que tienen. Eh, Ahora, respecto a los artículos, pues bueno, empecé revisando todo lo que tiene en línea. Como ves, todo, todo, todo. Y pues de estas seleccioné al final, me fueron 12 artículos en donde yo en un primer momento encontré sesgos de género. De estos, pues seleccioné 8, y la forma de seleccionarlos es como de los más recientes a los más antiguos. En el caso de Muy Interesante, pues su plataforma en línea es distinta a las publicaciones que tiene de manera impresa. Son muchos más artículos los que tiene en línea, son más cortitos también. Y por eso, bueno, revisando, encontré alrededor de 25 artículos en donde yo encontré estos sesgos de género. Igual empecé de los más recientes a los más antiguos, y ya una vez teniendo como esto, hice en un programa de Excel una selección al azar para que me quedarme con 8 artículos. Respecto a las categorías, pues bueno, en esa tabla del lado izquierdo, pues están las referencias de dónde me basé para construir estas categorías. La referencia principal es el texto de Métodos no sexistas de la investigación. Y pues bueno, aunque también tomé de otras referencias. Y pues básicamente estas categorías son 4. El esencialismo, pues justo me refiero como a naturalizar todo esto que son los estereotipos de género, o sea, plantear la existencia de cerebros femeninos, cerebros masculinos, etcétera. Sobre el lenguaje sexista, pues bueno, no solo es hablar desde el masculino genérico, sino también lenguaje impersonal o neutro, y el empleo como de pertenencia. Por ejemplo, si hablan, no sé, de Marie Curie y no tiene nada que ver su esposo, pues, por ejemplo, pueden decir, no sé, Marie Curie, esposa de Pierre Curie, por ejemplo, cuando Pierre Curie no tuviera nada que hacer ahí. Respecto a las otras categorías, una es jerarquía de género. Sobre esta hay 2 subcategorías, una que se refiere como a la primacía de lo masculino y a lo femenino como algo secundario. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en adjetivos como lo masculino como primario, rector, activo, y lo femenino como lo secundario, lo pasivo, esto. Y respecto a las explicaciones asimétricas, pues justo se refiere a dar pues sí, a dar ¿cómo se dice? Explicaciones diferenciadas para cosas similares. Ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, utilicé el análisis de contenido, como bien dice el título, que pues básicamente es una herramienta que me sirvió pues para poder hacer inferencias sobre los artículos, identificar justo actitudes, creencias, valores, etcétera. Y todo esto atravesado pues desde la perspectiva de género, que pues justo, o sea, pues dar una mirada teniendo como eje central el género y las diferencias que socialmente se muestran a los géneros. Entonces, pues bueno, partiendo de la pregunta que si existen sesgos de género, pues encontré que sí, y pues no son pocos los casos, pero aquí se lo mostraré poquitos.
Respecto al esencialismo, por ejemplo, como ves, del lado izquierdo de la pantalla pueden ver cómo lo muestra. Por ejemplo, en los artículos muestran estas palabras, estos adjetivos, hacia lo femenino como débil, pasivo, emocional y receptor. Hacia lo masculino como agresivo, dominante, activo, productor, resistente. Y del lado izquierdo, perdón, derecho, podemos encontrar una cita de un ejemplo. Este es un artículo donde se habla de los jugadores y jugadoras de fútbol y cómo tienen, cómo es para ellos y ellas un riesgo la encefalopatía traumática crónica. En este caso, vamos a ver en las palabras negritas cómo hablan sobre mujeres con cuellos más pequeños y menos resistentes. Entonces, no ofrecen este soporte para absorber estos golpes que dan con la cabeza hacia los balones. Entonces, aquí el punto es que antes de esto utiliza la palabra especialmente. Entonces, dice que pueden haber lesiones especialmente en jóvenes y mujeres, dada esta condición de que sus cuellos son más pequeños y menos resistentes. Ahorita voy a adentrarme un poquito más en otro de estos sesgos. Respecto a la jerarquización de género, sigo con cómo ves, pues esta tabla que vimos, bueno, estas características que vimos en esta diapositiva, las pongo en un cuadro comparativo y podemos ver que justo, o sea, lo masculino, fuerte, dominante, agresivo, productor. Lo femenino, débil, pasivo, emocional y receptor. Entonces, aquí hay una jerarquización, que es lo que importa más socialmente o qué situaciones son las más valoradas socialmente, pues entonces vemos que aquí justo lo fuerte, lo dominante, lo agresivo, está como caracterizaciones sobre lo masculino. Respecto a estas explicaciones asimétricas, estoy tomando como ejemplo este mismo artículo, pues porque ya lo había mencionado. Entonces, la situación son lesiones cerebrales en el fútbol. Cuando se habla de las mujeres, se hace énfasis en esta situación de debilidad. Y aquí dice, las mujeres sufren más conmociones que los varones, ¿no? Y después dice, quizás, es decir, partimos de una suposición debido a que las chicas tienen una estructura de cuello más débil. Cuando hablamos de los hombres, es bien distinto porque aquí se enfoca no en la debilidad de sus cuellos, sino en la fuerza de ellos. Y dice, los jugadores con cuellos más fuertes padecen menos conmociones. Es decir, mientras las mujeres se hace énfasis en que sufren más conmociones en los hombres, es justo lo contrario, para una situación que es similar. Y sin que tengan, bueno, todas estas inferencias que se hace aquí por parte de quien lo escribió, no toman como referencia ningún estudio ni nada, o sea, son simples suposiciones. Esto, por otro lado, el esencialismo, ay, me falta poquito. En el caso de muy interesante, pues vemos que lo femenino es como empático, intuitivo, colaborativo, autocontrol, que ya saben, puede ser muchas cosas a la vez, etc. Lo masculino, pues es este procesamiento espacial, cognición motora, que son poco emocionales. Y del lado derecho podemos ver que se califica como los cerebros de las mujeres como más activos en la corteza prefrontal. Y después habla, dice que es el control de focos, de los impulsos, de las áreas límbicas, de las emocionales, etcétera. Y en los hombres, los centros visuales y de coordinación son los que presentaron como más activos. Aquí el problema no es tanto como que muestren la información, sino que no dan una contextualización de esta. O sea, que quien escribió el artículo no dice que no habla para nada de otros factores como sociales. Se da como la idea de que todo es como por algo natural. Y ya me lo acabo. Entonces, en este caso, se sigue mostrando una jerarquía donde está lo femenino y lo masculino, justo lo masculino con todas estas propiedades como más, pues, más relevantes. Y aquí en esto de explicaciones asimétricas, pues muestro la idea de patologización de la sexualidad femenina. Lo muestro así porque no se hace lo mismo con la sexualidad de los hombres. Aquí al hablar del orgasmo, de la anorgasmia en las mujeres, dice que podría ser un trastorno orgásmico femenino y una ocasión para consultar al médico. Bueno, entonces hay sesgos de género en estas revistas. Y son invisibilizados porque se dan justificaciones científicas supuestamente objetivas y neutrales. De esto, por ejemplo, la doctora Lucía Siche ha hablado mucho sobre el tema
Y pues entonces, en este sentido, autoras como Megan Halpern hablan de que la divulgación de la ciencia debe de tener una perspectiva de género. Y pues ya, muchas gracias. Ay, perdón, no sé qué hice. Gracias, Ana Rosa. Bien, bien con los tiempos estamos. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a José Ignacio para que, si querés, José Ignacio, puedes ir presentando tu pantalla. Dale. Él nos va a exponer, la ponencia se llama Entre contar y exponer conflictos en una investigación geográfica cultural. Bueno, Quieras. primero buenos días a quienes están escuchando del otro lado. Brevemente, porque tenemos poco tiempo, la ponencia se desprende de un trabajo de investigación en curso. Yo estoy realizando un doctorado en geografía en la Universidad Nacional del Sur, con una línea denominada la geografía de las sexualidades que se enmarca dentro de la geografía cultural, ¿sí? Esto es importante de saber para lo que viene, ya que la geografía ha visto en la cultura una dimensión de análisis relativamente reciente, ¿sí? Propio de los ecos del giro cultural en las ciencias sociales y mucho más reciente, o sea, en la década de 1990, pero mucho más reciente en lo que son las coordenadas latinoamericanas y particularmente la geografía argentina. Bueno, un poco para puntualizar, hacer una breve punteo de los interrogantes que me hice al momento de hacer este trabajo, tuvieron que ver con si todo merece ser contado con lujo de detalles cuando nos inmiscuimos en ciertas prácticas. Esto de la descripción densa de Clifford Geertz, es decir, qué detalles dar, qué detalles resguardar, cuándo dejamos de contar en una investigación social y empezamos a exponer a la alteridad. Me parece que son preguntas muy interesantes a la hora de llevar a cabo una investigación de tipo sociosexual. Por otro lado, con el eco de la reflexividad, ¿qué pesa más en la balanza? Si un título de posgrado o la dignidad de nuestros informantes a la hora de ese proceso de escritura en la investigación, y cómo puede atenuarse ese costo ético, ¿sí? Estamos hablando de la ética en la investigación. Fueron preguntas que me alarmaron, ¿sí? Me hicieron pensar un poco en el objetivo del trabajo, que tiene que ver con reflexionar desde el marco de la geografía cultural, desde mi disciplina de pertenencia, acerca de las consecuencias que pueden tener las decodificaciones, esta noción la voy a explicar más adelante, propias de un trabajo de investigación sobre las personas y sus lugares en cuestión, es decir, los impactos que tiene al momento de publicar cierta tesis, cierta investigación para nuestros informantes clave. En ese sentido, el encuadre de la discusión tiene que ver con la geografía de las sexualidades, que es mi línea, y dentro de eso un minúsculo aporte que es los lugares de cruising o encuentros sexuales furtivos entre varones, no necesariamente gays. Y esto, alrededor de toda esta cuestión, surgen 4 puntos problemáticos en este trabajo. Primero, la ética y la reflexividad de quien investiga. El mandato de la investigación en geografía, que todavía tiene el imperativo del mapa muy a flor de piel en la geografía argentina, los impactos de la investigación a largo plazo y las características del área de estudio. Yo estoy posicionado en Bahía Blanca, un espacio no metropolitano de la provincia de Buenos Aires, y muchas veces contar al detalle, exponer, es decir, desnudar ciertas prácticas, puede tener consecuencias, puede venir como un boomerang a largo plazo contra nuestros informantes. En ese sentido, tomo la jerarquía de Rubin, ¿sí? de las prácticas sexuales, me posiciono en lo que es los encuentros sexuales o el cruising llevado a cabo por varones, que tiene toda una teoría, ¿sí? Acá voy a mencionar brevemente algunos aportes que he retomado: Espinosa, Ramírez Arcos en Colombia, los trabajos de Langarita Diego, ¿sí? El cruising brevemente tiene que ver con los encuentros sexuales en espacios abiertos. Yo no me voy a definir por los espacios públicos porque es una categoría, estamos en un eje de discusión conceptual que a mí todavía no me convence, entonces es encuentros furtivos en espacios abiertos, llamémosle parques, llamémosle descampados o playas, entre varones. Estos encuentros, estas prácticas tienen algunas características que tienen que ver con el anonimato, con lo efímero,
con el código no verbal, es decir, el silencio tiene allí un ejercicio muy interesante, el silencio para invisibilizar una realidad del conjunto de la sociedad, el silencio como estrategia de ocultar algo que es inaceptable desde las normas de la sociedad, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos del sexo en las investigaciones estamos en la frontera de la moralidad, entonces es muy importante resguardar ese tipo de prácticas. Y por otro lado, el silencio en un mundo de entre desconocidos, ¿sí? Vamos a ver que la práctica del cruising ya viene desde la Edad Media, la Edad Moderna, y en Argentina por lo menos empezó con contextos dictatoriales, entonces son llevadas a cabo por varones de más de 40, de más de 50 años, y por lo tanto también estamos hablando del régimen de la homosexualidad y de esas vivencias atravesadas por la crisis del VIH, de la vergüenza, de la clandestinidad. Por lo tanto, ahí hay un universo dentro del universo del colectivo que es importante precisar desde la perspectiva interseccional en lo que es las cuestiones de edad. De acá se desprenden tres nudos de discusión: la honestidad en la investigación sociosexual. Obviamente yo entiendo que el sexo es un ejercicio cultural, tiene que ver con una respuesta, como bien explicó Foucault, a estructuras, a un modo de organización social muy claro, muy específico, y el investigador se tiene que inmiscuir y tiene que explicar cómo se inmiscuyen esos mundos. En un exhaustivo ejercicio de revisión, por lo menos en Argentina, he dado con investigaciones de antropólogos y de sociólogos que explican cómo investigan estos terrenos del erotismo y solamente se quedan en un plazo de la relación entre el investigador y quien es investigado, si existe algún tipo de tensión sexual, algún tipo de seducción, si son partícipes de algún acto sexual, pero son pocas las investigaciones que tienen que ver con las repercusiones que este tipo de investigaciones generan una vez que se publican, que es por ahí mi interés cardinal en este análisis. Por otro lado, también hay investigaciones que tienen que ver con la fetichización de ciertos sujetos, como los sujetos trans, pero poco sobre la fetichización de otros tipos de sujetos dentro del colectivo sexual, como son varones de más de 40, de más de 50. ¿Por qué el mandato o el imperativo del mapa en estas investigaciones? Las exigencias de cartografiarlo todo en las investigaciones geográficas son una demanda. Esto tiene que ver con que muchas veces quienes hacemos geografía nos inquieren esto de poner el mapa, la localización absoluta, determinar calles, determinar lugares, y eso en alguna manera es exponer y desnudar a las prácticas de nuestros informantes, atentar contra su dignidad y también extinguir una práctica que es realmente un pasatiempo radical, como lo denomina Spinoza, es decir, es una práctica política en ciertos contextos no metropolitanos. Por eso es importante desde la geografía cultural empezar a practicar la mirada, esto que dice Carla Loa, ¿sí? Más que el ojo, que ha sido una herencia muy anclada en la epistemología del pensamiento geográfico, ¿sí? Ya que la mirada tiene que ver con una cuestión, una reflexión activa y reconocer las debilidades y también los ribetes éticos que tienen nuestras investigaciones de tipo social. Por otro lado, y ya para terminar, pensar en el largo plazo, ser suficientemente humildes como investigadores para saber que en estos accesos públicos generalizados que tienen nuestras investigaciones, a la larga eso puede también caer en manos de alguien que gestiona política pública. Estamos en una mesa con gente que estudia políticas públicas, entonces es interesante preguntarnos qué pasa cuando esas investigaciones caen en la política pública y en quién está bajo la órbita de la Oficina de Espacios Públicos. Por eso es que no me convence el término espacio público, porque es bien del urbanismo y es bien higienista y es bien emparentado con lo moral, con la tranquilidad, con lo familiar. Y eso me pareció interesante, la disputa entre estos sentidos, entre el espacio público y el espacio público, que de alguna manera tiene que ver con cuando ese espacio abierto se convierte en un territorio sexual. Por otro lado, tener cuidado, ¿sí? en los detalles, en la información que damos, en esa cartografía, porque podemos ir contra los sujetos que queremos proteger, es decir, podemos ir hacia la extinción de una práctica, ¿sí? que estos sujetos han mantenido a lo largo del tiempo y que en muchas ocasiones es el único reducto para su sexualidad. Proteger esto en una sociedad que encierra a sus adultos en general, lo podemos ver con el COVID también,
y a las expresiones homoeróticas de los adultos en particular, es en algún punto no solo un acto ético para el investigador, sino un acto político. Acá sí es un acto político resguardar ciertos detalles. Por otro lado, no caer en el absurdo de la trampa de la tolerancia y la confianza ciega a un sistema que tarde o temprano se vuelve heteronormativo, ¿sí? Está bien, ahora podemos hablar mayormente sobre estos temas, sobre el género, sobre las sexualidades, pero quienes están en las posiciones de poder siguen siendo profundamente heteronormativos en los ámbitos universitarios, municipios, ¿sí? Sociedades como la bahiense, que es la que me toca indagar. Entonces, no caigamos en esa cuestión romántica, ¿sí? De que, bueno, porque hoy tenemos una política pública un poco más aceitada con las cuestiones de género, esto es un péndulo. Mañana podemos tener alguien de derecha en la gestión, alguien no tan abierto, y esta información que damos puede ir en detrimento, en retroceso, ¿sí? De estas prácticas. Ahí les agrego algunos artículos que tienen que ver con este monitoreo de estos espacios en ciudades, en grandes ciudades, gracias a Yelén. Fíjense, Madrid, el titular, más vigilancia en bibliotecas. La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires en Argentina, porque el espacio público también, este espacio público, entre comillas, también ha sido en detrimento del trabajo sexual, ¿sí? Recordemos la discusión también de la zona roja en el barrio de Palermo, en capital nacional de Argentina. Entonces, fíjense cómo este espacio abierto siempre le cae este ribete de lo moral, ¿sí? De lo higienista, de la familia nuclear, de la tranquilidad, y empieza a ser monitoreado para que no tengan lugar estas prácticas furtivas, ansiógenas, que son claramente políticas. Es otro tipo de politicidad diferente a ir a una marcha en la calle, pero es igual o más poderosa en términos políticos porque estos varones están teniendo encuentros sexuales al lado de un parque, de juegos infantiles, al lado de un picnic, de una familia. Entonces, es muy interesante esa cuestión, esa disputa de sentido del espacio público, entre comillas. Y en Bahía Blanca ya empezamos a ver esas cuestiones, fíjense, porque muchas veces los baños son utilizados como parte de ese cruising, de ese encuentro furtivo, ¿sí? De esa mirada que utilizan estos hombres en los espacios abiertos, y bueno, ya se están poniendo cámaras, se está poniendo policías en las estaciones de trenes, se está poniendo la figura del placero, que vigile la plaza y el parque, es decir, ya de a poco y muy sutilmente empieza a ser un espacio público panóptico, como bien decía Foucault, y eso me parece muy importante de tener en cuenta, ¿sí? Se está avanzando contra la libertad, si se quiere, de ese espacio abierto. Bueno, por último, y algunas conclusiones, ¿sí? Esto de que si bien la curiosidad es una fuente incondicional en el puntapié de una investigación y el ingreso al terreno, es a costa de cierta confianza ganada con esos informantes, las aspiraciones de justicia que se buscan al inclinarnos por determinados temas problemas, no siempre se logran devolviendo un inventario detallado sobre sitios, ritmos, número de concurrentes, inclusive de códigos de determinadas dinámicas. Es decir, seamos bien cautelosos, preguntémonos, yo me he ido a la cama a veces sin dormir por cierta escritura, por cierto detalle. Entonces, ese ejercicio hagámoslo constantemente cuando investigamos sexualidades, ¿sí? Por otro lado, sabemos que la situación entre quien investiga y el investigador es una situación asimétrica, a pesar de todos los cánones de reflexividad que tengamos en cuenta. Eso por un lado. Entonces, preguntémonos todo el tiempo, hagámonos autocrítica, autorreproches. Y en segundo lugar, gracias a Yelén, tiene que ver con una conclusión que tiene que ver con mi disciplina de pertenencia, con la geografía cultural. Esto de despegarnos un poco del mapa, no del mapa de todo tipo de representación cartográfica, pero sí de la cartografía nomotética, la del SIG, la que dice calles, la que dice esa mirada aérea, la del ojo, ¿sí? Entonces me parece interesante en este tipo de investigaciones bogar por una cartografía más rizomática, como diría Deleuze y Guattari, ¿sí? Más sentimental, más social, como una maniobra dentro de estos temas, que piensen en los contextos de enunciación y el despliegue de las personas, ¿sí? El peso de la palabra escrita puede funcionar como un boomerang, como dije, y esto también es parte de la comprensión holística de las investigaciones.
más que sociales, humanas, ¿sí? Entonces me parece muy importante esto de, en lo epistemológico y metodológico, de proteger la dignidad de nuestros informantes, de sus prácticas y de excluir cualquier tipo de discurso de moralidad que puede a la larga caernos en nuestra contra. Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, José Ignacio. Antes de continuar, agradecer nuevamente a quienes están escuchando nuestra mesa a través del streaming y ofrecerles la posibilidad de hacer alguna consulta a cualquiera de los expositores, que al finalizar las exposiciones yo me encargaré de transmitirlas para que puedan contestar. Ahora sí, continuamos, Nadia y quien les habla, Yelen. Vamos a hablar sobre, la ponencia nuestra se llama justamente pensar, esperen que voy a poner acá el PowerPoint antes de que tenga alguna falla. Aquí estamos. Nuestra ponencia se llama Perspectiva de Género Revisitada, el caso de la investigación y extensión en temas de hábitat en la Patagonia austral. Bueno, esperen que voy a ponerme cronómetro para no abusar por ser moderadora. Bueno, contarles un poco, agradecerles este espacio a quienes organizaron el Congreso, porque es un espacio que nos permitió a Nadia y a mí reflexionar un poco también sobre nuestras prácticas académicas, sobre nuestras investigaciones y proyectos de extensión en curso en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, somos docentes de esta joven universidad hace entre 7 y 9 años, y a partir del 2016 comenzamos un proceso de conformación de un equipo de investigación, mayoritariamente de docentes y estudiantes, todas mujeres, y realizamos distintos proyectos, uno en el año 2017, un proyecto de investigación, otro en el año 2019 que está en curso, y un proyecto de extensión sobre un mapeo colectivo de mujeres en barrios autoproducidos. Nadia, ¿querés continuar? Bueno, muy buenos días a todos y a todes. Como contaba Yelen, estamos en Tierra del Fuego, estamos radicadas en 2 ciudades, que son 2 ciudades intermedias en la Isla Grande, que pertenece al archipiélago argentino-chileno. Compartimos la Isla Grande de Tierra del Fuego, territorio con Chile, y en la región, bueno, tenemos vestigios coloniales como es la ocupación de Malvinas por Gran Bretaña, ¿no? Estas cuestiones hacen eco o influenciaron ciertas medidas que se han tomado desde el Poder Nacional, desde una visión de construcción territorial geoestratégica, promoviendo la erradicación de población de manera continuada, generando distintas políticas vinculadas a polos de desarrollo de la década del 60 en adelante, para garantizar población, la erradicación de población en la isla, ¿no? Bajo la hipótesis de conflicto y demás. A partir de la década del 70 en particular se estableció un régimen de promoción industrial que promovió la erradicación de población, y con ello una serie de dinámicas en lo habitacional y en lo urbano que generaron un gran impacto, y que a raíz de las vinculaciones o las relaciones del Estado de diferente nivel fueron tratando de gestionar en el ámbito de las ciudades esa gran demanda, en el marco también de una serie de variables y características que detectamos en la década del 70, ¿no? Uh-huh. Ahí, digamos, entre estas variables, bueno, desde la década del 70 vemos que se han dado unas políticas habitacionales focalizadas en la producción de vivienda en particular, una desregulación del mercado inmobiliario, el incremento efectivamente de la mano del aumento poblacional de demanda de viviendas, de infraestructura y demás,
y un proceso también incremental de gobiernos locales que se han hecho y se han ido haciendo cargo de algunas políticas y algunas cuestiones en las ciudades de manera progresiva y preexistente a las provincias, ¿no? Nosotros tenemos un régimen en Argentina jurídico-institucional que establece la nación, las provincias y los municipios. En el caso de Tierra del Fuego fue el último territorio nacional en convertirse en provincia, y eso hace que tengamos una particularidad respecto del orden jurisdiccional y en particular sobre las políticas públicas. Y a partir de 2004 y hasta 2014 identificamos otra serie de variables que tienen que ver con una progresiva inclinación de los hogares, un aumento de los hogares solamente propietarios de la vivienda y una disminución mucho menor, ¿no? Pero respecto de los otros incrementos, respecto a los hogares propietarios de la vivienda y el suelo. Y en el caso de los hogares propietarios solamente de la vivienda, se dan de manera particular en ambas ciudades y a partir del 2005 con procesos de tomas de tierras masivos y la generalización de barrios en asentamientos, ¿no? Localizados en áreas periurbanas en las dos ciudades y concentrados también, ¿no? En Río Grande en la zona sur y en la ciudad de Ushuaia en la zona de valles, de montañas, con las particularidades geográficas que también tienen, o del espacio dado que tienen las dos ciudades, ¿no? En la actualidad, según el Registro Nacional de Barrios Populares, hay unos 36 barrios autoconstruidos, barrios populares, asentamientos. Hay toda una discusión también ahí respecto de cómo nomenclar o cómo caracterizar a estos barrios, que tienen ciertas características, ¿no? En términos de situaciones de vulnerabilidad respecto del hábitat. Y ahí, en este contexto general, se imbrican nuestras investigaciones, donde, como decía, planteamos dos investigaciones y un proyecto de extensión. El primero buscaba dar cuenta de las políticas locales de suelo y vivienda, y ahora estamos en curso en un proyecto que indaga sobre las experiencias del habitar de barrios y de manera comparada. Como tenemos un equipo que estamos radicados en las dos ciudades, buscamos ejercitar estas investigaciones en clave comparada. Y un poco para sumar acá el contexto en el que investigamos, también me olvidé decir que además de ser investigadoras de la universidad, también somos activistas en los espacios de género de nuestras ciudades, que se desarrollaron específicamente en Tierra del Fuego a partir del boom de lo que se llamó la masificación del movimiento feminista con el conocido Ni Una Menos en 2015. También, para quienes no son de Argentina, recordar que el movimiento feminista y de mujeres y disidencias en Argentina es mucho más extenso, que lleva encuentros de mujeres y disidencias desde 1986, pero que en los últimos años tuvo procesos de masificación con el denominado Ni Una Menos, con lo que algunos llaman la marea verde en 2018, con todo el proceso de discusión del debate por la legalización del aborto, que concluye con la ley a fines del año pasado. Y en este contexto, la academia también ha comenzado ya desde la década de los 70 a pensar estas relaciones entre ciudad y género, y a vincularse específicamente en Argentina esta vinculación entre movimiento feminista y académicas feministas, digamos, ¿no? Y a partir de los 70, como les decía, comienza este análisis sobre los rasgos diferenciales que asumen la experiencia cotidiana en relación a la percepción de los géneros y en el modo de organización del espacio, ¿no? Y cómo estos rasgos sociales contribuyen a pensar desigualdades también socioespaciales. ¿Continúo o nada? Sí, puntualmente el llamado del Congreso fue una hermosa oportunidad para volver sobre la práctica de investigación y la práctica de extensión que hemos llevado adelante como investigadoras en la universidad, ¿no? A partir de este principio de
hacer una vigilancia sobre nuestras propias prácticas, ¿no? Esta posibilidad que ofrece la reflexividad, no solamente en relación a esos otros y otras con quienes trabajamos y con quienes construimos el conocimiento, sino también en qué prácticas desarrollamos en la investigación, cómo lo hacemos, qué estudiamos, ¿no? Revisar estos elementos para poder tener esa actitud consciente respecto de nuestras propias prácticas académicas y cómo ahí el poder también entra a jugar, ¿no? Entonces aquí un poco lo que nos llamó este congreso fue, y esta mesa en particular, fue a revisar esas prácticas, y en particular empezamos a desentrañar el proceso de investigación, de aquella primera investigación ya concluida y demás, y la que está en marcha, también como una oportunidad para repensar en particular la que estamos desarrollando actualmente, ¿no? Entonces, en esto de qué se investiga, cómo se investiga y demás, volvimos a los resultados, volvimos al proceso de investigación, de manejo de la información, y detectamos un montón de puntos ciegos, ¿no? Si podríamos llamarlo de alguna manera, respecto de cómo se nos escapaba o nos desbordaba la perspectiva de género, aún siendo activistas, ¿no? Digo, uno cuando está atravesado por la perspectiva de género en su práctica cotidiana, intenta repensar sus militancias, sus participaciones y demás en el ámbito académico, esto se nos desbordaba, ¿no? Y eso quedó evidenciado, por ejemplo, en el manejo de la información, donde hemos clasificado, hemos hecho un abordaje exhaustivo de las normativas, en tanto herramientas de política urbana, y no detectamos ahí o no destacamos la ausencia de perspectiva de género para la distribución de tierra pública, ¿no? Que fue uno de los ejes de esa investigación en particular, ¿no? Después también con los entrevistados y las entrevistadas, o las experiencias colectivas de recepción de tierra para el loteo y la subdivisión y después la entrega a sus afiliados o afiliadas en el caso de los gremios, tampoco eso había entrado como una variable a indagar y profundizar ahí en las indagaciones, ¿no? Entonces, en esa aproximación que hicimos, volviendo a repensar estos elementos, nos damos cuenta que han quedado efectivamente todos estos puntos ciegos que desde ese ejercicio de reflexividad ex post en esta instancia, porque es un poco también este sinceramiento, si se quiere, que nos ayudó a hacer el Congreso, estamos, bueno, repensando también de cara a futuro, ¿no? Y en el caso de las fotos anteriores eran todos productos, y esto, mientras hablaba el compañero anterior, pensaba en esto, lo de la exigencia del mapa y demás, que es un buen punto. Son todos productos de distintas aproximaciones que hicimos en el marco de la investigación, ¿no? Y respecto a la extensión, estas son algunas de las... Sí, respecto a la extensión, un poco lo que decía Nadia era pensar un poco justamente el ejercicio de la extensión en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Nosotros somos docentes, investigadoras y extensionistas, y un poco estos proyectos de extensión nos invitaron a repensar nuestras propias prácticas también, entendiendo que la extensión es un reclamo desde la reforma de 1918 y es abrir las puertas de la universidad a la sociedad, y pensar en conocimientos multi e interdisciplinares. Nosotros desarrollamos la idea de pensar un mapeo participativo con mujeres de 2 barrios autoproducidos de cada ciudad. Acá en la foto se ven estos barrios, y justamente esta instancia de formación para todas nos permitió también ampliar la experiencia y convocar a una geógrafa, Magdalena Moreno, para pensar un poco la estrategia de este mapeo. Era el primer trabajo de mapeo que realizábamos tanto nosotras como las mujeres de cada barrio. Y un poco lo interesante de esta experiencia en sí fue que nos permitió pensar en nuestra propia práctica y salirnos de nuestro espacio de comodidad, ¿no? De confort, que era la universidad,
planteamos una actividad, acá en las fotos ven fotos de la universidad, pero el mapeo lo planteamos justamente en espacios afines a las mujeres, en espacios barriales, y un poco con ello manejamos esta incertidumbre y tensión de habitar nosotras un nuevo espacio, poner en tensión no solo qué es lo que estamos investigando, sino también cómo lo hacemos a veces, ¿no? Y para las participantes lo interesante fue pensar estos mapeos, a diferencia de lo que decía José Ignacio con la cartografía, pensarse en un espacio, se sintieron interpeladas a pensar su derecho a la ciudad no desde la falta, sino desde decir qué es todo lo que le falta a nuestro barrio, sino pensarse como sujetos deseantes y que pueden pensar su espacio, su hábitat desde el placer y desde el disfrute compartido entre mujeres. Eso fue como interesante para las compañeras que participaron. Y acá están los dos mapas finales de cada ciudad. Y para ir cerrando y no extendernos más, algunas preguntas de estos análisis que nos hacíamos era justamente invitar a que esta nueva pandemia mundial es un espacio bisagra justamente para pensar nuestras propias prácticas de investigación en todo sentido, ¿no? Estamos viendo este tipo de congresos también virtuales que nos invitan a repensar nuestra práctica. Por otro lado, reivindicar esta cuestión de la incomodidad como una herramienta que es indispensable habitar y que es indispensable para quienes investigamos y activamos en nuestros territorios. Por otro lado, pensar esta idea de, bueno, que trae el feminismo, de que lo personal es político, también incluir que todo conocimiento es político. Entonces deberíamos pensar un poco de qué manera podemos vincular la investigación con la acción política misma, cómo producir investigaciones que sean emancipadoras, y cómo podemos pensar, investigar sin reproducir estas relaciones coloniales con quienes participan de las propias experiencias. Un poco son más preguntas, interrogantes para compartirles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y ahora me pongo nuevamente en rol de moderadora y invitamos a Marcos a compartir su ponencia. Marcos va a hablar sobre la sobrerepresentación de hombres en el uso de referencias bibliográficas. Está apareciendo la presentación. Pregunto. Sí, sí, cuando quieras, sí. Marcos. Primero que nada, buenos días a todas y todes. Yo me voy a apoyar en unas anotaciones que hice para intentar ser objetivo en el uso del tiempo. Antes de comenzar, quisiera también expresar mi agradecimiento y admiración para con el comité organizador por haber hecho posible la realización de este evento en tiempos de pandemia, la pérdida de miles de personas y de vidas a causa no solamente del virus, sino también y principalmente por el pragmatismo neoliberal que ha priorizado y sigue priorizando la economía y las finanzas antes que diversos modos de vida, nos ha afectado profundamente en lo emocional, en lo psicológico, y por ese motivo creo que encontrarnos aquí, construyendo otros tiempos y espacios, es un acto de resistencia y de lucha, y eso me parece que hay que celebrarlo. Dicho lo anterior, para entrar en materia, a continuación voy a presentar un avance de la investigación que se encuentra en curso y voy a mostrar unos resultados parciales de esa investigación. La propuesta es discutir sobre las tendencias en el uso de referencias bibliográficas en las tesis de doctorado. Y para eso escogí como caso de estudio el programa en el que yo hice mi maestría, que es el posgrado en Geografía de la Universidad Federal da Bahía en Brasil. Yo comencé a elaborar este trabajo a partir de algunas observaciones o sensaciones, por decirlo de alguna mejor manera. Me llamaron la atención algunos aspectos del modo de trabajar dentro de mi unidad académica. Dentro de aquel contexto sentía que tanto algunos profesores como algunos estudiantes
tenían unos autores preestablecidos. Y aquella cosa en mi cabeza sonaba algo así como, no importa cuál sea tu problema de estudio, Milton Santos, Henry Lefebvre o David Harvey tienen todas las respuestas teóricas y metodológicas para tu problema. Y adicionalmente sentía que había una agenda de autores por temas. Y la cosa era más o menos así. Si vas a estudiar migraciones, los autores son este y este. Si vas a estudiar espacio público, los autores son estos y estos. A partir de ahí comencé a preguntarme si había alguna diferencia entre el cuantitativo de hombres y de mujeres que eran usados en las referencias. Una pregunta bien simple, bien básica, y mi intención sería en ese caso mensurar, colocar un dato, un nombre a aquella diferenciación. Un aspecto que debe ser mencionado, que debo mencionar, y esto aunque parezca una obviedad, es que el uso de recursos documentales es fundamental dentro del trabajo de producción científica y académica. Inclusive yo me atrevería a decir que el modo de producción científico actual, el recurso bibliográfico, es la principal herramienta de trabajo. Apoyamos nuestras ideas, conceptos, teorías, métodos y datos en parte de la literatura existente. Y en ese sentido, cuando nuestras investigaciones se apoyan en unos textos y no en otros, lo que estamos haciendo en realidad son elecciones. Estamos seleccionando, estamos decidiendo. Y esas elecciones van a reflejar posturas políticas, ideológicas, relaciones de poder, condiciones de accesibilidad a la ciencia, entre otros aspectos. Para delimitar en concreto la investigación que estoy realizando, formulé la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tendencias en el uso de referencias bibliográficas dentro de las tesis en el posgrado de Geografía de la Universidad Federal de Bahía? Y sobre esta pregunta el énfasis sería, ¿cuál es la composición por sexo de las y los autores utilizados en las referencias? Siendo así, el objetivo aquí es presentar de manera preliminar y descriptiva las informaciones cuantitativas sobre estas tendencias. Entonces aquí me coloco en la otra parte de lo que presentó Ana Rosa. Ella profundó más en la parte cualitativa, yo me enfoco más en la parte cuantitativa. Para cumplir con ese propósito, fue realizada una base de datos y para alimentarla se utilizaron dos tipos de criterios de inclusión. El primero estaba relacionado con las tesis propiamente dichas y se incluyeron únicamente aquellas que fueron defendidas entre el 2015 y 2018 y que estuvieran disponibles en un formato digital en el repositorio nacional aquí en Brasil. Y el segundo tipo de criterio utilizado se refería a las fuentes propiamente dichas. En este caso se incluyeron únicamente aquellas que fueran de autoría de personas físicas y que correspondieran a textos en formato de libro, capítulo de libro, artículo de revista científica, tesis o ponencias en congresos. Para indicar cuál sería el sexo de cada autoría incluida dentro de este análisis, fue realizada una inferencia simple a partir del nombre. Entonces, a partir de ejemplos, por ejemplo, José, Antonio, Carlos, los identifico como hombres y mujeres como María, Ana, Ángela. Aquí yo estoy trabajando en la categoría sexo y a pesar de que reconozco que la cuestión de género es una cuestión mucho más amplia, eso me permite tener una noción de esas desigualdades dentro del mundo académico. Y de manera complementaria, cuando los nombres no me permitían hacer ningún tipo de diferencia, por medio del Google, hice una búsqueda que generalmente me derivaba al ResearchGate, al Google Académico, a currículos vitae. Y aquí coloqué dos ejemplos. Por ejemplo, fue el caso de Ina Elías, que era un hombre que no me respondía nada en sí mismo, y el currículum de la persona me mostraba la imagen de una persona que identifico como mujer. En el caso de Jesse Sousa, identifico la imagen de un hombre. Una vez aplicados los criterios de inclusión, se encontraron 34 tesis doctorales, de las cuales 18 fueron elaboradas por hombres y 16 fueron elaboradas por mujeres. Y aquí me gustaría llamar la atención para observar que no hay una diferencia significativa
en cuanto al sexo de los autores de esas referencias. En el caso de las referencias propiamente dichas dentro de las tesis, se encontraron 5.532 ítems. Y a partir de los datos de esas referencias, a continuación es que voy a mostrar algunas tendencias. Aunque no me voy a tener mucho en este asunto, una de esas tendencias es en cuanto al idioma y la identificación de centralidades académicas. En el gráfico que estoy mostrando, se puede ver que el 83% de las referencias usadas fueron en idioma portugués, el 11% en inglés, el 5% en otros idiomas. Ahí llamo a que se observe que la literatura en español es poco utilizada. Y ahí la pregunta que queda abierta es, bueno, ¿por qué en Brasil, en mi programa, estamos leyendo tampoco en español? Y queda la pregunta abierta si los programas en el resto de Latinoamérica están leyendo la literatura producida aquí en Brasil. Y para el caso específico de los textos escritos en portugués, se encuentran centralidades académicas. Sao Paulo y Río de Janeiro son dos centralidades. La mayoría de textos fueron publicados ahí, y en un contexto internacional para la literatura en inglés utilizada, Estados Unidos y principalmente en Nueva York y Reino Unido, principalmente en Londres, son dos centros académicos importantes. Ahora bien, yendo al caso de las diferencias por sexo, el dato resultante es muy contundente. Y yo hasta me gustaría detenerme, pero el dato es muy contundente. 71% de las referencias utilizadas son hombres y 28% son mujeres. Y ya ahí vemos una desigualdad totalmente tangible. Desde mi punto de vista, esta desproporción debería de inquietarnos profundamente y orientar parte de nuestros esfuerzos para identificar que nuestra lucha también tiene que acontecer en nuestros espacios académicos inmediatos, en nuestros cursos, en nuestros cafés, en nuestras reuniones de investigación, etc. De manera complementar, en este cuadro se muestran los primeros 30 autores más utilizados, autores y autores más utilizados, y en este caso llama la atención para observar que ya no solamente la diferencia es cuantitativa, sino que también hay un orden, una posición. Básicamente, se da una priorización a los hombres también como referentes teórico-metodológicos. Entonces vemos que en el ranking, por decirlo de alguna manera, de esa lista, los primeros 8 autores son hombres. O sea, tenemos que pasar por 8 autores para encontrar una mujer. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Milton Santos, que fue utilizado por 97% de las tesis. Perfecto con el tiempo. David Harvey fue utilizado en el 68% de las tesis. Marcelo López de Sousa en el 59%. Y así tenemos que ir hasta llegar a Ana Fanny Carlos, que es una mujer, que fue utilizada únicamente en el 35% de las tesis. Aquí retomo aquella idea que yo tenía, aquella sensación de que ya existen autores preestablecidos. No importa lo que estemos investigando, en mi ambiente de trabajo, en mi ambiente con los compañeros, con los profesores, yo sentía aquel direccionamiento, aquellos autores, y los datos lo van confirmando. Y eso me parece algo preocupante, en el sentido que en la agenda de autores hay una tendencia de género totalmente clara. O sea, las mujeres todavía no son incluidas dentro de aquel repertorio de los que ya están preestablecidos. Yo no estoy diciendo con esto que, por ejemplo, autores como Milton Santos, David Harvey, Marcelo López de Sousa, Henry Lefebvre, no sean interesantes, no sean que yo mismo los utilizo en mis investigaciones, pero la cuestión es por qué ya son preestablecidos y por qué hay una tendencia de género que está ahí totalmente marcada. A modo de cierre, estaba preocupado con el tiempo, pero yo creo que va a salir bien. A modo de cierre puedo decir que en el contexto específico de mi análisis hay una sobrerepresentación de los hombres en el uso de las referencias bibliográficas, y por eso el nombre de la presentación del trabajo. Si bien es cierto que este dato es descriptivo y parcial y se requieren análisis más profundos de tipo cualitativo y epistemológico,
La motivación central de esta ponencia es llamar la atención para reflexionar sobre la importancia de verificar los procesos que están aconteciendo en la selección y elección de los y las autores que son utilizados en las investigaciones en nuestros contextos de producción. Aquí políticamente se está cuestionando a nuestros compañeros de al lado y a nuestras compañeras de al lado, ¿por qué estás utilizando esos autores si también están estos autores que son una referencia importante? Está este congreso que está haciendo una producción científica muy importante, y por qué simplemente se está ignorando toda esa producción científica. Finalmente levanto algunas preguntas. La primera sería, ¿a qué se debe esta tendencia de que se han utilizado más referencias de hombres que de mujeres? Y segundo, ¿cómo interfiere esa tendencia en la forma como se construye el pensamiento geográfico actual? Son preguntas que para mi caso van a quedar en abiertas. No tengo exactamente un camino trazado para responder a ellas, y serán a partir de las discusiones que se esperan trazar nuevos caminos de discusión. Con eso me despido, dejo mi contacto por si alguien estuviese interesado, y me pongo a disposición para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muy interesante todas las ponencias. Ahora la idea es, yo les voy a comentar algunas, les leo las preguntas que surgieron acá de quienes nos están mirando. Les leo a cada una, tengo una pregunta para cada ponencia, y luego las contestan, y si alguna también quiere hacer alguna pregunta sobre la ponencia del otro, también está autorizado a hacerlo. En principio, les leo las preguntas para que las vayan pensando. La primera es a Ana, que la pregunta es si pudo encontrar el sesgo de género en otro tipo de contenido científico. La siguiente es, mientras la vas pensando, Ana, ahí voy leyendo las otras. La siguiente es para José Ignacio, que un asistente plantea que le gustó mucho la reflexividad sobre los efectos sociales de nuestras investigaciones, y pregunta si no es que siempre la investigación social está basada implícita o explícitamente en valores que se consideran y se quieren sugerir como los correctos, los buenos, por los que siempre deberíamos hacer el ejercicio de esta reflexividad. Por otro lado, creo que esta pregunta también es para José Ignacio, que planteó el tema del espacio público y decía, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la seguridad y las libertades en las espacialidades públicas? La tercera es para Nadia y Ayelén. Como docentes, ¿cómo podemos evitar reproducir la enseñanza a los estudiantes de nuestra universidad que invisibiliza la necesidad de incluir la perspectiva de género en investigación y replica los sesgos androcéntricos? Y para Marcos, una última reflexión hacen desde una experiencia particular que cuentan que fue rechazado por usar lenguaje incluyente en la redacción de un artículo, y le gustaría saber qué opina sobre el lenguaje incluyente y no sexista en la redacción académica, y cómo apelar para que este no sea un criterio en las publicaciones en general. Y por último, mientras van pensando sus respuestas, nos hacen una invitación. Elena, agradecerle la invitación, nos dice que están muy interesantes las investigaciones y nos invita a participar del conversatorio del día viernes a las 11 sobre la exposición virtual Narrativas Pandémicas, organizados por la colectiva Habitar el Deseo, a la cual ella pertenece. Así que están todos invitados a participar de este espacio. Agradecerle a Elena por la invitación. Y si quieren, vamos respondiendo y después vemos si hay alguna otra nueva pregunta. Ana. Sí, gracias. Pues el trabajo de investigación que yo hice se refiere básicamente a estos artículos de divulgación científica
busqué en otras revistas que no fueran estas dos y pues tristemente también los encontré. Y peor aún que no me costó trabajo encontrarlos. Y en un inicio pensé que iba a ser algo que me iba a costar un poquito más de trabajo, sin embargo, no. Pero aún así hay un montón de literatura que habla sobre sesgos de género en diferentes ciencias, principalmente, por ejemplo, en biología, anatomía, medicina, desde las epistemologías feministas, por ejemplo, hay críticas súper fuertes a esta idea de la objetividad, neutralidad y universalidad de las ciencias. Hay autoras latinoamericanas que también han hablado mucho de esto, como Ana Buquet, Norma Blázquez, son de los ejemplos que ahorita rápido se me vienen a la cabeza. También está otras autoras como Sandra Harding, que habla mucho de esto, Donna Haraway, también, entre otras epistemólogas feministas. Entonces, yo me sitúo de manera concreta en la divulgación de la ciencia, sin embargo, hay bastante literatura, ya se ha hablado mucho, también se ha documentado mucho sobre los sesgos de género en esto. También hay un libro que justo habla sobre cómo los sesgos de género atraviesan todo el proceso de investigación, desde incluso el planteamiento de la hipótesis, el planteamiento de las preguntas, justo como mencionaba también Marcos, me parece, la selección de las fuentes de información, eso también involucra sesgos, y el libro se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres. Perdón, se me acaban de olvidar las autoras, pero sí son súper reconocidas en el ámbito. No sé por qué se me olvidó, pero bueno, eso creo que responde a la pregunta. Si no, pues me dicen. Gracias, Ana. José Ignacio. Sí, bueno, eran dos preguntas. Me gustaría, muy interesantes las preguntas. Por un lado, me gustaría volver a rescatar mi disciplina de pertenencia. Toda investigación social tiene incorporado implícitamente o explícitamente valores, ética, tiene que ver con la investigación en general, social, pero la geografía siempre ha tenido como un poco de problemas en estas cuestiones de metodologías cualitativas. Por eso es que rescaté el giro cultural de la década del 90, que es mucho más reciente en la geografía argentina. Es decir, la geografía no ha sido tan común, por lo menos en los repertorios institucionales de mi país, inmiscuirse profundamente en lo cualitativo, que es tomar decisiones, que es ir más allá de mencionar que vamos a hacer un trabajo con reflexividad. Bueno, cómo eso se expone lisa y llanamente, cómo eso aterriza en las decisiones que tomamos. Me parece interesante que más allá de decir que toda investigación social tiene valores éticos, cómo eso, cómo se responde a esos valores de una manera concreta, ¿sí? Como salir de lo políticamente correcto y hacerlo un poco más desarrollado esa decisión, que en la geografía no es moneda corriente. Y esto un poco lo enlazo con algo que dijo Marcos, ¿no? Que Gillian Rose, una británica, ya escribió hace mucho tiempo, en los 80 creo, un libro que habla sobre la geografía masculinista, ¿no? Que esto se basa no solo en los referentes de estas disciplinas, sino en las metodologías. La epistemología y la metodología son uno solo, y no es casual que haya tantos libros, tantos artículos que discuten sobre la geografía masculinista, y tampoco es casual esta investigación de Marcos Moreno, de por qué ha sido tan poco la influencia de geógrafas, que han sido muchas y muy interesantes en el pensamiento epistemológico de la geografía. Eso por un lado. Y después por el otro, que me parece una pregunta muy buena, el equilibrio entre las libertades en las espacialidades públicas, entre comillas. A ver, y acá quiero un poco hacer un poco más detallado en el tema del cruising o el encuentro furtivo entre hombres. Esta es una práctica con mucho código, se calibra, se mide todo el tiempo, hay un juego de la mirada,
y se tiene sexo en lugares ocultos de la dinámica general de ese espacio público. No es que cualquiera tiene sexo en cualquier lado. Hay un registro muy interesante, casi camaleónico, de esa escena social. Entonces, uno no se da cuenta, quienes no son entendidos, como le llaman algunos autores de esa dinámica, no se dan cuenta de lo que está pasando a la vuelta de la esquina, ¿no? En esos espacios abiertos. Esto quiere decir que realmente en términos de visibilidad esto no molestaría a nadie, porque es un código entre sujetos que saben bien dónde plasmar ese encuentro sexual, ¿sí? Alejados, ocultos, al lado, pero ocultos, ¿sí? De las dinámicas generales. Pero por otro lado es interesante lo que ocurre en las medidas estas de cámaras, porque se sabe que pasa eso, entonces no importa que esté oculto, lo que importa es que no esté. Entonces, en los últimos tiempos esta imposición de cámaras y esto ha ido como en retroceso de esta práctica, si se quiere, tan medieval. Y esto lo cruzo con el contexto actual. En el cercenamiento de los espacios, bares, discotecas que han sido utilizados por las sexualidades. Bueno, hoy en día con el COVID, por lo menos en Argentina, la nocturnidad está censurada. Entonces estos espacios abiertos se vuelven a activar y estas prácticas sexuales se vuelven a activar, eso es muy interesante lo que pasa, y tienen como una connotación súper interesante en un contexto de pandemia, porque se activan esos espacios abiertos, ¿sí? Que antes por ahí viraban hacia una discoteca, y ahora es lo único que queda, por lo menos en Bahía Blanca, entonces ahí confluyen personas de mayores de 40, jóvenes gays de 25, entonces es una práctica que se va refundando, resignificando en este contexto. Y bueno, creo que con eso he respondido. La idea no es, cuando se habla de estos temas, no es hacer una apología del libertinaje, sino simplemente reconocer que el sexo es una construcción cultural que, como decía Gayle Rubin ya hace mucho, hay sexo bueno y sexo malo. Y bueno, son cosas que pasan y hay que reconocerlas. Y bueno, si tengo tiempo, me gustaría hacerle después una pregunta a Marcos, nada más. Gracias, José Ignacio. Nadia, ¿querés responder vos y después yo? Sí, por ahí en conjunto. Me parece que hay una clave que es que cuando nos asumimos como feministas, ¿no? Y eso también, digo, ejercer una reflexividad en esto de repensar nuestras propias prácticas en esa clave, como decía Yeren, la práctica extensionista va de la mano de la práctica de investigación y la práctica de docencia, ¿no? Entonces ahí la articulación empieza a darse porque empiezan a repensarse, si se piensa alguno de los elementos, empiezan a repensar todos los demás, ¿no? Me parece que en esto de la mirada fina respecto a la bibliografía que utilizamos, el aspecto de reflexionar si la práctica de ejercicio de una perspectiva de género se incluye o no se incluye en el aula, ¿no? Me parece que son como elementos o herramientas que nos permiten repensar las tres actividades que nos tocan hacer como docentes en las universidades, volver a ellas y repensar también cómo es posible hacer estos diálogos que sean virtuosos entre nuestras militancias, nuestra práctica académica también como una práctica política, como decía Yelén, como decía José Ignacio, sí, José Ignacio, en esto de asumir una posición política respecto de esto y cuestionar la academia también, pero cuestionar nuestras propias prácticas en particular, ¿no? Para ver qué reproducimos y qué estamos desatando de esas relaciones sociales que establecen jerarquías entre géneros, ¿no? Por ejemplo, o en las propias prácticas y formas de conocer y producir conocimiento. Exacto. Sí, sumar a esto es, por eso planteamos lo importante de estos espacios de discusión, ¿no? Para plantear esta reflexividad y, como decían las feministas españolas, ponernos las gafas violetas
para pensar nuestras propias prácticas. Y eso tiene que ir de la mano de pensar justamente cómo estamos enseñando también en las universidades. Que a veces en algunos casos es más difícil, pero en otros es más sencillo poner la mirada en lo que estamos enseñando, ver qué autoras y autores trabajamos. Pero bueno, por eso la importancia de revisar constantemente nuestros propios programas de las asignaturas que llevamos adelante, pero en lo particular nos pasaba un poco esto que decía Nadia, ¿no? Quizás a veces se hace más sencillo en la docencia, pero en la investigación, como pensarnos compartimentadamente como investigadoras, como activistas, nos lleva a reproducir esos sesgos. Entonces por eso era interesante plantear esta mirada, no pensarse en compartimentos estancos una misma, sino poder pensar nuestra práctica como un todo, ¿no? Y por eso decíamos la idea de politizarla y poder empezar a descubrir estos sesgos y obviamente a modificarlos, ¿no? Porque desde el vamos, como dice Marcos, o sea, la universidad es androcéntrica, bueno, y Nadia y yo que somos sociólogas lo sabemos, la sociología es eurocéntrica y androcéntrica completamente también, nuestras disciplinas. Entonces me parece que en los últimos años se ha intentado romper también con esta idea y sí, que tiene que ser desde la práctica de docencia, de investigación y de extensión en conjunto, creo. Gracias igual por la pregunta. Pasamos a, no sé si quieres decir algo más, Nadia, si no, Marcos. No, le escuchamos a Marcos y también había una pregunta de José Ignacio para Marcos. Voy a comenzar con esa que yo Dale, Marcos. Primero, que reflexionamos sobre la cuestión del lenguaje inclusivo. Yo creo que ese es un proceso en el cual todos y todas estamos inmersos, porque es un proceso de construcción. Hay que hacer esfuerzos. Yo mismo en mi presentación siento aquellos bloqueos mentales de la fluidez para intentar ser lo más abarcativo posible, pero preguntaban específicamente en las revistas científicas, en las publicaciones. Y ahí yo voy a juntar eso con la cuestión del uso de la primera persona. Para la persona que preguntó, que mencionó que su trabajo fue rechazado en una revista por ese motivo, yo ahí la recomendación que pensaría sería, bueno, vamos a reflexionar también cuáles revistas, si esa revista merece mi producto. Colocarse en una posición un poco arrogante, pero decir, no solamente aquella revista, porque está con índices altísimos, que todo el mundo cree que es la mejor revista para publicar, tal vez no merezcan un producto que realizamos. Entonces también colocar esa cuestión, al momento de intentar hacer una publicación, revisar cuáles son las revistas y cuáles son las líneas editoriales, cuáles son las líneas ideológicas de aquellas revistas. Por ejemplo, aquí en Brasil esa cuestión es un monstruo. Se obliga a publique. Hay una presión que llega de todos lugares, desde el director de la tesis, los compañeros que piden para participar de cualquier concurso, para cualquier beca o lo que sea, tener un montón de publicaciones. Y yo diría que tenemos que parar la mano ahí, tenemos que bajar revoluciones y parar y reflexionar también, colocar nuestras propias producciones en un lugar central y decir, bueno, vamos a buscar cuáles son las mejores revistas para publicar. Y hay muchas revistas que van a aceptar un lenguaje inclusivo, no son pocas, son muchas, inclusive dentro del área de geografía. Está la revista latinoamericana de geografía, género y sexualidades. A nivel internacional, en literatura en inglés también hay muchas revistas. Si somos del área de la geografía, también podemos salir a la arquitectura a publicar, podemos salir a las ciencias sociales en general a publicar. Y la cuestión también del uso de la primera persona, yo también vengo con esa incomodidad hace tiempo, porque la verdad, si paramos para pensar un momento, los que escriben en la tercera persona en una especie de neutralidad,
nunca explican por qué van a hablar en una tercera persona neutral. Nunca se explica por qué no hablan en primera persona del singular o del plural. Entonces, sábese que la cosa acontecía así. Dícese que el fenómeno funciona así. Estudios mencionan que así y se entiende que la teoría es así. Y la verdad ya existe mucha literatura que nos va a respaldar en que el uso de la primera persona, que no existe una ciencia objetiva y neutral y que podemos utilizar la primera persona. La cuestión estratégica, yo creo que para nosotros, de nuestros espacios de producción académica, es cuestionar a nuestros colegas, a nuestros profesores, ¿por qué están utilizando ese lenguaje neutro? Porque solamente justifican como, es que la ciencia tiene que ser objetiva. Y ahí acaba la discusión. Y nosotros tenemos herramientas para decir, no existe una ciencia objetiva. La ciencia se construye desde algún lugar, desde algún cuerpo, desde alguna situación social, desde alguna condición física, etc. Y esas son las estrategias que podríamos ir pensando. Cuestionar también a los que nos cuestionan. Encontrar cuáles son sus contradicciones, etc. Creo que por ahí sería mi aporte. Nos quedan unos breves minutos, pero aprovechar si, bueno, José Ignacio tenía una pregunta para Marcos, si alguno más de los ponentes tiene alguna pregunta para intercambiar en este espacio. Cortita, mínima. Venía pensando, a mí me interesan mucho los temas de teoría de la geografía, siempre es algo que me llamó la atención, el poco diálogo entre Brasil y Argentina, más allá de Milton Santos, y me gustaría eso seguirlo profundizando, porque muchas veces damos por entendido en ciertos congresos que geógrafas y geógrafos de Argentina y de Brasil nos leemos, y eso no es verdad. De hecho, yo creo que la geografía brasileña en muchos debates está mucho más avanzada que la geografía argentina. Me parece que es un debate reinteresante y que se dan por entendidos. Y otra cuestión que tiene que ver con sortear ciertos dilemas en el trabajo de Marcos, o sea, ¿qué pesa más? Porque Massey, McDowell son geógrafas referentes en textos de geografía, pero son europeas. Entonces, ¿qué pesa más allí, el sexo o esto del eurocentrismo cuando estudiamos desde Latinoamérica? Bueno, me parece interesante esos dilemas desde Latinoamérica. Listo, nada más eso. Yo también he pensado sobre el asunto y algo que me llama la atención, estando aquí en Brasil, y que se nota con mucha fuerza, es una cuestión del nacionalismo metodológico. Nacionalismo metodológico es, vamos a utilizar a nuestros referentes porque son nuestros, de nuestra nación. Y creo que eso pasa en casi todos los países. La cuestión idiomática me parece que no es una barrera en sí misma, y me parece que es fácilmente superable. Y ahí yo creo que también encontramos una contradicción, porque muchas de las investigaciones se realizan a partir de discursos colocando en primer plano la de colonialidad. Pero yo vivo en una periferia de Brasil, yo no vivo en un centro de Brasil, así como igual usted vive no en el centro de Argentina, sino en la periferia. Entonces, esas críticas al colonialismo después se colocan dentro de la nación como otros colonialismos. Y creo que eso es lo que tenemos que discutir también. Cómo luchar contra todas esas intersecciones que están aconteciendo por género, por regionalismos, etc. Creo que es un buen ámbito de discusión para el café también. Sí, creo que el portugués como idioma también es complejo, al igual que el inglés o el francés. Me parece que no nos leemos tampoco porque muchos textos de Brasil son en portugués, es decir, yo leo más chilenos, más colombianos que... Pero no interrumpo más, perdón. También va a depender mucho de cómo hacemos un uso de los instrumentos teóricos y metodológicos. Hay momentos de que se utiliza la literatura de geografía como si fuera filosofía, o si fueran textos de literatura. Y la verdad, esos son extremos que habría que superar también. Hay varias preguntas más que además si quieren pueden continuar en
en el café virtual que hay vía streaming. Pero acá hay algunas preguntas por ahí más específicas sobre si conocen revistas que acepten el lenguaje inclusivo. Y una pregunta más genérica que creo que nos hacen a todos ¿es posible la neutralidad valorativa en la investigación o estudios de género? ¿O cuál es el alcance normativo de los estudios de géneros y espacios? Es una pregunta más general, si alguno quiere contestar. Y sobre las revistas inclusivas, yo en particular no conozco, sé que están habiendo políticas, si alguno quiere mencionar alguna. Respecto, perdón, sobre la pregunta de la objetividad, si era, ¿no? En las ciencias, yo en particular no creo que, al menos no entendida desde lo neutral. Y justo hay un montón de autoras y autores que hacen críticas a esto, pero también no creo que sea en este sentido relativista, ya todo entra como conocimiento científico. De hecho, creo que una respuesta a esto se podría dar desde el pluralismo feminista. Las epistemologías feministas en muchos sentidos son pluralistas, porque dicen no a esta idea de que algo se posicione como lo objetivo, porque ese algo en sí mismo ya está situado. Entonces, posicionarlo como objetivo es poner a una sola visión, un solo punto de vista como abarcador de todo lo demás. Entonces, en este sentido, la idea de algunos pluralismos es que es este encuentro de visiones. Es decir, si hay un aspecto normativo, pero que este aspecto normativo se da a partir de una comunidad compuesta desde diferentes visiones y diferentes perspectivas. En este sentido, se habla como de una objetividad en donde el encuentro de muchas visiones hace más objetivo un determinado conocimiento científico o algunas ciencias, porque un supuesto es más defendible desde diferentes posturas. Y también, pues, esta idea de la pluralidad, que a partir de ciertos lineamientos, pues es benéfico para las mismas ciencias, porque justo lo que una postura establece puede ser cuestionado desde otro punto de vista, y así se puede, por ejemplo, si alguna postura cae en determinados sesgos, por ejemplo, el determinismo biológico, quizás, entonces desde otro punto de vista se puede enunciar eso. Pero tampoco, justo lo que me gustaría como aclarar, que no es que todo valga y todo entre, sino que sí hay como una idea de normatividad, pero esa normatividad reconociéndola desde una posición situada. Y ¿Algo más, Ana? Que justo se me cortó. no, eso era como lo que quería decir, perdón. Bien, muchas gracias. Un poco una última pregunta hago, y si quieren seguir respondiendo sobre esta neutralidad valorativa. Elena pregunta a Marcos un poco sobre la geografía feminista, que justamente intenta reducir esta participación de los autores hegemónicos y complejizarla. Si estaba esa propuesta en tu ponencia, si la conoces a la geografía feminista, y si te parece que sería un aporte para evitar estos sesgos de representación. Y bueno, si alguien más quiere comentar sobre la pregunta más genérica, bienvenidas. ¿Podrías formular nuevamente la pregunta para ver si entendí, si me quedó claro? Elena es también de Brasil y consulta si tenías conocimiento sobre las geografías feministas y si te parecían un aporte a esta mirada androcéntrica dentro
de los citados, ¿no? Y si las conocías y si te parecían que podía aportar. Sí, las conozco, En Latinoamérica no tenemos una geografía feminista tan desarrollada. En algunos momentos yo también pongo en duda eso, porque si vemos un evento como este que estamos participando, es un evento que se podría decir que hay muchos geógrafos y geógrafos feministas y que estamos haciendo ciencia, estamos produciendo ciencia. Hace 2 años, en el 2019, en Argentina, en Tandil, fue el Seminario Latinoamericano de Género, Geografía y Sexualidades, y fue un evento masivo también. Entonces, tenemos muchos puntos de apoyo, y creo que si nos salimos de aquellos grandes autores, que vamos a llamar así clásicos, vamos a encontrar muchas autoras feministas y también autores hombres feministas dentro de la geografía que están haciendo una producción válida. O sea, yo coloco, por ejemplo, la cuestión de las migraciones y globalización. Puedo estar errado en la lectura, pero tenemos, por ejemplo, a Douglas Mackay. Douglas Mackay, que es un gran teórico de las migraciones y es referenciado en el mundo entero en esa temática. Y también tenemos a Saskia Saske, que ella también va a hablar mucho de la globalización y va a también mencionar cuestiones de la migración. También dentro de nuestros trabajos podemos hacer selecciones. Bueno, si los dos están diciendo más o menos una cuestión parecida, ¿por qué yo voy a priorizar a Douglas Mackay? ¿Porque es más famoso? ¿O porque es más conocido? ¿O porque mi trabajo va a parecer más interesante? Porque conocen más a Douglas Mackay. O podemos hacer una comparación más distante. Aquí en Brasil tenemos una geografía feminista que no es tan citada y que dice cosas más interesantes, por ejemplo, sobre las escalas espaciales, y podemos utilizar esa referencia sin caer de nuevo en aquellos grandes autores, en aquellos clásicos que ya dijeron muchas cosas, pero de una posición, desde un cuerpo, y hoy se está hablando desde otras dimensiones. Y ahí está, bueno, aquí en Brasil, en Paraná, que había mencionado antes, que está la Revista Latinoamericana de Geografía y Género. Es todo un trabajo que se viene haciendo durante años y es un espacio que se ha ganado para publicar también sobre estas temáticas. También se encuentran muchas personas que están dialogando en nuestro mismo lenguaje, y a partir de ahí se pueden crear redes de apoyo, justamente con los colectivos. Ahora, con esta cuestión de la tecnología, es relativamente más fácil hacer colectivos, colocar en contacto ciertos pesquisadores. En este momento nos estamos conectando de México, Argentina y Brasil. Y eso se puede ampliar y funcionar como una red de investigación más funcional también. Perdón, ¿puedo decir algo? También lo que quería rescatar es la interdisciplina en estos debates. La verdad que más allá de las dificultades idiomáticas, también acá estamos hablando de una mesa con gente de sociología, con gente de filosofía o de ciencias de la educación. Me parece muy importante que acá sí vuelvo a resaltar la geografía, esta geografía aislada, también tiene que ver con los repertorios institucionales. Hay que ver qué pasa en los departamentos de geografía, en los institutos de geografía de nuestras universidades, qué posgrados. Ahí me parece muy importante el aporte del compañero. Los posgrados en geografía, los temas de tesis, la verdad que cuesta mucho salir del status quo. La interdisciplina es una manera de buscar esa salida con una geografía más humana, pero bueno, las reglas del juego siempre son en un marco institucional, y ese marco institucional está cambiando muy lentamente. Entonces, hay que ir como sin prisa pero sin pausa en ese sentido. Y celebro esto, ¿no? De estos congresos que llaman a la interdisciplina, y que bueno, por ejemplo, si bien no hay referentes en geografía mujeres como detectó Marcos, Saskia Sassen es una autora
mucho más obligatoria que cualquier sociólogo en quienes hacen geografía económica, geografía urbana. Entonces la interdisciplina me parece un rebusque, por decirlo de alguna manera, importante en estos debates. Y también puedo decir, complemento, que creando esa red de solidaridad entre nosotros y entre nosotras y nosotros, también nos creamos espacios de confianza. Por ejemplo, dentro de la geografía, cuando intentamos citar a algunos otros autores de otras áreas, y eso cotidianamente me pasa, me dicen, Marcos, es que vos no pensás como geógrafo, vos pensás más como sociólogo. Y que la verdad, cuando ya comienzo a reflexionar sobre aquel ataque, en realidad, lo que está aconteciendo no es un ataque sobre las propias temáticas, hay un intento de mantener el status quo, hay un intento de mantener los cánones, hay un intento de mantener los autores, y creando nuestras redes de apoyo podemos resistir mejor ante esos ataques, porque me imagino que todos y todas y todos recibimos esos ataques cotidianamente. Es que no pensás como geógrafo, pensás como sociólogo o cómo vas a incorporar esa investigación dentro de la geografía, cuando tenemos totalmente claro que está ahí, que es lo que estamos haciendo en geografía. Claro, poner el mapa, eso te hace geógrafo o geógrafa, poner el mapa. Claro. Hay algo interesante que es como en el diálogo, el diálogo de saberes, también estos circuitos más híbridos, ¿no? que aparecen. Digo, en lo personal estoy haciendo un doctorado en geografía, siendo socióloga, entonces también ahí se dan como unos cruces como súper interesantes de miradas, ¿no? Donde el eje es el espacio y después ahí nadie tiene, digo, estamos en este congreso también me parece porque hay una ruptura respecto de las disciplinas como departamentos estancos, digo, esta crítica que venimos que aparecen en las distintas posiciones, me parece que los cruces ahí es lo más rico y me parece que poner en evidencia también cómo la cuestión de género atraviesa eso y también abona muchas veces a esta compartimentalización o a esta distinción, nos corre el eje por ahí pensar el espacio de distintas miradas necesariamente porque es un fenómeno complejo, porque se construye y demás, es como el puntapié desde donde pensar, ¿no? Y esto que decía Marcos respecto de las redes de solidaridad entre propios colegas y que están en distintos lugares y demás, puede ayudar a ir desarmando estas cosas instituidas que vemos y queremos transformar también, ¿no? Pero bueno, es como hay que ir sin prisa pero sin pausa, ¿no? Como decía José Ignacio. Sí, muy interesante esta reflexión. También pensaba desde nuestra propia práctica, que también es una reflexión para pensar en nuestras propias instituciones universitarias. Con Nadia pertenecemos al Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, que intentamos de alguna manera es esto, pensar más interdisciplinariamente, no pensarnos como departamentos estancos. Y bueno, también pensaba, digo, que esto no lo mencionamos en nuestra ponencia, pero también trabajamos con politólogas, geógrafas, no somos solos, justamente hoy estamos exponiendo 2 sociólogas, pero también nuestras compañeras, o sea, hacemos este ejercicio de interdisciplinaridad que me parece que nos enriquece a todos, como decía Marcos, y que nos permite pensar estos nuevos espacios de discusión y incluyendo esta mirada de género, ¿no? Siempre, ¿no? Intentando, por lo menos. Bueno, agradecerles, porque ya tenemos que ir cerrando la mesa, así que agradecerles por el espacio, y bueno, algunas preguntas quedaron ahí en el tintero, pero pueden preguntarle directamente a los ponentes que humildemente plantearon también su correo electrónico, como en el caso de Marcos, y si no, avisarles que está el espacio del café virtual para seguir debatiendo estas cuestiones, pero bueno, ahora tenemos que ir cerrando la mesa específica porque viene otra a continuación. Así que agradecerles a todos la participación.